Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez. Hoy, Caldo de Cultivo da vuelta a la página, pero da vuelta a la página a cosas bacanes, porque estoy con excelsos invitados. He estado buscando, me ha costado encontrar, porque todos los invitados que tenemos en el Caldo de Cultivo son súper especiales, entonces he estado buscando sinónimos ahí para ponerle dinamismo. Estoy con excelsos invitados, estoy con los Sebas de Naranja Publicaciones, Seba Barrante y Seba Arancibia. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Y nos convoca algo muy bacán que está pasando en el Centro Cultural de España, que es que en el primer piso de nuestras salas de exposiciones tenemos la muestra Cuando escribo obras, mis manos piensan en libros, que recorre básicamente toda su trayectoria, ¿o no? Toda, sí, desde el 9 años. 2014, claro. Aprox. Sí. ¿La trayectoria de qué? Se preguntarán ustedes. La trayectoria de Naranja Publicaciones, probablemente una de las editoriales más importantes vinculadas al libro de artista, que es un poco lo que nos convoca hoy en el programa. Como tengo los expertos, no les voy a decir yo qué es eso, ¿cachai? Creo que podemos partir el diálogo por tratar de pensar, ¿qué es el libro de artista? ¿Quién dispara primero? Es difícil eso porque siempre uno puede tomar dos caminos. Irse en un camino muy específico y hay un camino más simple, y yo creo que soy más de ese camino. Hace un par de semanas, Paula, la directora del centro, de hecho dijo una explicación que yo comulgo con eso, que hay artistas que trabajan con pintura, artistas que trabajan con escultura y hay artistas que trabajan con libros. Los libros son obras. Libros de artistas son obras. Claro. ¿Y tú? Sí, yo también estoy de acuerdo con esa proposición, que es la más simple para explicar en definitiva cómo funcionan los libros de artistas. Ahora hay millones de definiciones y lo entretenido también es entrar en esas definiciones entre teóricas y teóricos que no se ponen de acuerdo. También definiciones que tienen que ver con ciertos contextos históricos que han nacido, no sé, en los 60. Hay otra definición que escribió Guillermo Deisler, en la que también propone que estos libros deben ser hechos a mano, artesanalmente. Como un libro fuera de la industria de la imprenta, ¿no? Todo así como... Claro. Porque él tuvo una editorial, Ediciones Mimbre, en los años 60 y 70 en Antofagasta, aquí en Chile. Y claro, obviamente esa definición venía desde su propio hacer, digamos. Creo que lo interesante es cuando estas proposiciones se quiebran de alguna forma por nuevas interpretaciones o nuevas creaciones. Y es algo que a nosotros siempre nos sucede, como intentamos cercar y definir muy estrictamente como este debe ser un libro de tanto tiraje, debe ser hecho a mano, que es la simbiosis entre arte y literatura, y de repente llega una obra de un artista que no conocíamos y te rompe completamente el esquema que habías propuesto. Creo que eso igual es interesante y nos mantiene constantemente como analizando y ampliando el cerco de alguna forma. Claro, y también como en un estado de alerta, pero de una alerta distinta, diría, como no nunca pierde la capacidad de sorprenderse con los tipos de obras. Al principio me estresaba, era sí. Como, ya, tenemos esta definición y de repente ya encontrábamos este artista que hizo algo en los años, no sé, 80. Y decíamos ya, pero ¿qué hacemos? Y como que te hacía un poco el tonto en un comienzo, como ya no existe, después ya no, hay que hacer algo en torno a esto y incorporarlo. Entonces, en algún momento investigamos a dos teóricas brasileñas que también promovían que finalmente el libro de artista es un soporte de ideas artísticas, que es muy amplio porque puede ser prácticamente cualquier cosa, pero esa definición era en un contexto de una exposición de libros de artista en Brasil. Bueno, yo creo que eso se ve reflejado bastante en la muestra que tenemos actualmente en el Centro Cultural de España, porque para los que se la están perdiendo, les voy a decir que tienen que reservar por lo menos 2 fechas, porque
yo ya me pegué una pasadita y dije como, oh, no voy a alcanzar a entenderla completamente. No porque sea particularmente compleja en cuanto a las obras, como que las obras te parezcan muy crípticas. Hay algunas que son súper sensoriales, como que entran rápidamente, creo yo. Pero es porque tiene tanto detalle y creo que el hecho de que no se pueda definir el libro de artista que se pueda definir de forma simple, pero a la vez también tenga muchas aristas, es algo que se refleja. ¿Cómo articularon esta exposición que, hago el resumen ejecutivo, consiste más o menos en una revisión de los 9 años de trabajo de Naranja Publicaciones? Claro. Y está compuesta básicamente por libros, pero no libros así como tapa, lomo, página, sino que son objetuales, hay libros que incluso hacen que uno mismo haga una especie de performance. Entonces, sí. ¿Cómo llegaron a articular este proyecto? ¿Cómo surgió? Y también un poco, creo, ¿cómo surgió la idea de tener un proyecto editorial tan específico como el de ustedes? Fue un proceso de búsqueda. Hace tiempo, bueno, antes de estos 9 años, estábamos siempre buscando un poco qué hacer. Queríamos renunciar a las carreras que estábamos llevando. Yeah. Y dentro de eso surgieron varias ideas y en algún momento encontramos los libros queremos trabajar con libros. Y después el proyecto fue avanzando y fuimos encontrando esta especificidad. Yo no había escuchado jamás antes el término del libro de artista, y ahí en ese momento fue cuando conocimos la obra, por ejemplo, de Javiera Pinto Canales. Fue aquí, esto es lo que queremos hacer. Un poco encontramos nombre y forma a lo que queríamos dedicar un poco la vida. Y un poco eso también, como lo que decía el Seba, como encontrar estas obras también que siempre ponen en crisis el término, fue hasta cierto punto enriquecedor, porque podíamos ir siempre tensionando un poco más el libro, como llevándolo a cosas que no parecen libros, a elementos materiales que no se asemejan a los libros, ir más allá del papel, claro, que sean más performáticos. Una actitud como punk contra el libro, ¿cachai? Claro. Y estar siempre como en el borde, un poco. Yo creo que son muchas de las cosas que hay que aparte son un montón. O sea, de hecho yo me acuerdo de los Excel preparando las planillas Excel con las obras, y eran 80, 90, después 100. O sea, sumando. Mucho material. Una exposición con más de 100 piezas, cabros. No se la pierdan. No se la Entonces, la mayoría yo diría que comparten que son elementos secuenciales de alguna manera. Por eso hay video, hay libros, hay elementos que pueden ir hacia lo sonoro de alguna manera. Entonces, eso principalmente. Yo diría que todo es una búsqueda por lo secuencial y también por lo doméstico, que es un punto importante en el proyecto, porque nosotros trabajamos en nuestra casa, entonces todo está ahí, se concentra en esos 65 metros cuadrados, está todo. Aguante las torres de Tajamar. Revelé. Claro. Los fans ya saben dónde pueden encontrar Naranja Publicaciones. Sí, en relación a cómo fuimos armando la exposición, claro, lo que dice el CEA fue primordial el poder traer el espacio doméstico al Centro Cultural de España. Como que yo creo que al tiro nació esa idea de trasladar un poco el departamento acá. Por eso está el neón, digamos, con el logo, un llamado a que la gente entre y pueda visitar. Un poco esa fantasía de traer ese espacio. La zona de lectura, la biblioteca que tienen hermosa, claro, dentro de la... Claro, y bueno, y de hecho ese espacio en particular nace con la idea de poder compartir lo que nosotros tenemos en nuestra colección, porque Naranja se compone está la librería, uh-huh, está la editorial, que es donde creamos y co-creamos con otros artistas, y está nuestra colección. Y en la colección tenemos obras y también tenemos teoría, libros teóricos que hablan sobre publicación de artistas. Y claro, son libros que no son fáciles de encontrar, sobre todo acá en Chile. Entonces queríamos compartir al menos un poco de esa colección. Hicimos una especie como de subeditorial, porque son libros fotocopiados, pero que están disponibles para que la gente pueda venir a sentarse en ese espacio y poder conocer un poco más del término o conocer algunas otras publicaciones. Entonces, claro, y hay que mencionar que cuando empezamos a cranear la exposición, surgieron algunas inspiraciones de exposiciones a las que habíamos ido. Fue como ponerse en la situación o recordar
qué exposición me gustó mucho y como que la gocé, digamos, en el recorrido. Y ahí aparecen tres, digamos. Tres, sí. Una de Ulises Carrión, del 2016, que visitamos en el Reina Sofía, que se llamó Querido lector no lea, que Ulises Carrión, hay que decir, es como uno de los grandes referentes de publicaciones de artistas o libros de artistas. Bueno, él no le llamaba libro de artista, le llamaba libro obra. Ahí empieza como la dicotomía, la tensión. Y bueno, y esa exposición a nosotros, de hecho, marcó el hecho de que empezáramos a crear, a editar. Una exposición que visitamos también en el MoMA de Tillmans, fotógrafo alemán, que también tenía un tema muy particular con el goce. De hecho, había una sala en la exposición en la que había solo música como de, no sé, una disco en Berlín y mucha droga. No sé, era como una proyección, música, y esa era la sala de exposición. Es la clase de exposiciones de nuestro radiocontrolador. No puede defenderse, por eso yo le digo eso. Ya. ¿Y la tercera? Y la tercera, una de Tauba Auerbach, una artista norteamericana que también tiene una editorial en Estados Unidos y que visitamos el año pasado, creo. El año pasado, El año pasado en San Francisco. Muy viajados, gracias a Naranja Iba Publicaciones. a decir, como, me encantaría tener estos referentes para montar una exposición. Y claro, y ella también, bueno, también con otra dimensión de recursos, digamos, porque, bueno, en Estados Unidos y en el MoMA de San Francisco, pero de ahí también extrajimos muchas ideas en torno a cómo mostrar las obras. Y hay un elemento también en torno al goce que nos interesaba mucho traer, es el poder manipular las obras. Como generalmente nos encontramos con exposiciones de libros que se entiende, porque muchas veces son libros que son una copia o son del año 60. O son obras patrimoniales. Obras patrimoniales que no se pueden manipular. Pero acá queríamos darnos ese, entre comillas, lujo de poder mostrarlas, pero a la vez que la persona pudiese acceder a ellas, pero a través del tacto, manipularlas de alguna forma. Hay que decirles también a todos que no todas están disponibles para manipulación. No manipulen todo. Claro, hay algunas que tienen indicación, que dicen no tocar, porque obviamente son más delicadas, pero en general la mayoría están para que puedan ser vistas. La verdad es que la muestra tiene una dimensión bastante interactiva. Dan ganas de tirar los cordelitos, dan ganas de pasar el flipbook que está en una pared. De leer las cartas que componen algunos tipos de los compendios. Te me adelantaste un poco porque les iba a preguntar justo sobre cómo, en el fondo, cómo les gustaría que una persona pudiera vivir la exposición, pero dado que ya sabemos que la invitación es a tocar casi todo, ¿cómo les dirían ustedes a las personas que hagan un recorrido por esta muestra? Porque parte con esta especie como de hitos que está en la pared azul gigante del inicio, que tiene como un poco la historia, ¿o no? Después hay unas pantallas que están en el inicio, pero la exposición tiene como secciones como publicarnos, tiene esta biblioteca, tiene el secreto, tiene como... ¿Cómo articularon ese viaje? Como, ¿qué esperan que ocurra que alguien lo vea? Porque la verdad es que es una muestra muy convocante, muy bonita, muy íntima, pero a la vez también un poco intimidante porque son muchas horas. Entonces, como yo los otro día estuve sacando las fotos para hacer museografía, por ejemplo, y dije como, ¿dónde corto? ¿Cómo encuadro? ¿Cachai? Como porque empezaba a mirar una cosa y después tenía otra al lado que brillaba, por ejemplo, que hay una... Y era como, entonces como... ¿Piensan que el recorrido de la muestra tiene que ser entrando por la sala hasta el final o quizá tiene que ver más con este espacio doméstico como de habitar una casa? ¿Cómo lo ven? Sí, yo creo que sí. Y de hecho creo que lo dijiste súper bien al inicio, que es esta idea de venir varias veces. Lo pensamos muy de esa manera, como hay que detenerse harto rato, también llevarse un poco la exposición a la casa a partir de las conversaciones por teléfono que están en Spotify también, con distintas artistas y gestoras. Pero creo que eso, recorrerla muy orgánicamente, ir viendo distintas obras. También hay una cartelera de televisión que está disponible. Entonces, en realidad, en la exposición se puede estar mucho rato. Y por eso también recomendamos de que vengan más de una vez. Y también pensamos el recorrido a partir de una cosa lógica, que es, para nosotros al menos, la idea de publicarnos qué es lo que hemos hecho nosotros.
y también como el trabajo que hemos hecho con otros artistas. Y esa es la segunda sala. Entonces son 2 espacios de mucho trabajo, porque han sido 9 años de mucho trabajo. Pero eso es un excelente código de lectura, como que en el fondo en la primera sala podemos ver trabajo de ustedes como artistas como en Naranja, y otro el tejido con otras obras, o sea, con otros creadores. Claro, totalmente. Por ejemplo, ahí los que quieran venir a ver la muestra, que a todo esto está en Providencia 927 y se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 20 horas con entrada liberada. He dicho esto muchas veces. Pueden separar su visita en dos tandas, por ejemplo. Vamos a ver el trabajo de los Sebas, vamos a ver el que también es trabajo de los Sebas, pero con otros artistas publicando obra. Claro. Ese podría ser un código de lectura. Totalmente. Y también el recorrido del inventario, que es de alguna manera... Nosotros pensamos en 132 hechos, estos 9 años de trabajo, como hay cosas positivas, cosas negativas, pero todos estos recuerdos surgen en un orden súper aleatorio y bajo la idea de poder contar una historia a partir de un recuerdo. O sea, todos estos recuerdos uno los puede relatar algo de alguna manera. No son hechos que quedan aislados y que solamente nombrarlo y quedan ahí, sino que se puede relatar algo a partir de esos 132. Y hay una efímera también que se pueden llevar. Y ahí se hace la conexión entre estos recuerdos visuales y el recuerdo textual. Claro, la efímera era la idea que se llevaran algo, pero no fotos de la expo necesariamente, sino que un recuerdo a partir de este inventario. Yeah. Que a todo esto igual el inventario es un elemento importante para nosotros porque primero no es cronológico, sino fue un ejercicio de sentarse a recordar. Y a mí se me olvida todo, entonces fue un buen ejercicio. Somos del mismo equipo. ¿Cachai? Entonces como que, claro, nos sentábamos y íbamos recordando y siento que ese recordar y el llegar a esos acontecimientos es porque de alguna forma nos marcaron. Como decía, sean acontecimientos que no podría decir positivos o negativos, pero en el cliché finalmente es lo que hacen que seamos lo que somos actualmente, como que en su momento quizás fueron negativos, pero ahora uno nos puede ver con gracia. Claro. En su momento no, ¿cachai? No sé, no quedamos en alguna residencia, ¿cachai? Que es una frustración, pero después decís, bueno, por algo pasan las cosas. ¿Tuviste tiempo para hacer otro proyecto? Claro. O te diste cuenta que habían cosas que no estaban maduras, quizás. Y fue entretenido hacer ese inventario porque tuvimos que también empezar a ver registros de alguna manera de esos acontecimientos en nuestros discos duros, tanto mentales como literales, como del computador. Y claro, ese sería como una tercera parte, bueno, es la parte de entrada a la exposición, pero yo creo que igual entrega ciertos aprendizajes, como también hay ciertas referencias a ciertas publicaciones, y bueno, y las conexiones finalmente, como el recordar. Y ahí es donde se conecta también lo que decía el Seba de estas llamadas telefónicas, que hicimos un Spotify, que hay ciertas personas que nos han marcado de alguna forma, pero con las que no hemos creado publicaciones. Es la colección de archivos sonoros, ¿cómo nos conocimos, o no? Sí. Eso. Ya, para los que no estén al tanto del proyecto, los Chiquis de Naranja también tienen esta serie de audios donde conversan con los artistas que han sido parte o han pasado a lo largo de la editorial, que pueden consultar como material complementario para este podcast. Así que tienen harto para escuchar. Les gusta poner hartas cosas en la sala, les gusta poner hartas cosas en el podcast. Veo que la cosa va por el Diógenes literario. No. Perdón. Pero sí, y esas llamadas surgieron por poder de alguna forma traer a estas personas a la exposición. Porque como no teníamos obra, solo han sido amigas o han estado presentes en algún acontecimiento. Se nos ocurrió esta idea de grabar una llamada telefónica en la que le preguntamos, como esta pregunta, detonante, claro. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Y a partir de eso surge una conversación que a veces deriva en solo reírse por acontecimientos o también hablar un poco más seriamente del libro, la publicación. Y son 7 llamadas. 6. Con Ana María Fernández, que ella tuvo una galería aquí en Santiago, Muro Sur.
La Catalina de la Cruz también, que es artista y hace libros fotoquímicos, la Valentina Méstica, que también nos apoyó con la gráfica en la exposición y hizo la efímera, y en fin, hay distintas personas en distintas partes también del mundo que están presentes en esta expo. Eso. No, lo encuentro fantástico porque creo que la exposición tiene 2 puntos bien interesantes como proceso creativo, que están vinculados a visibilizar algo, que es como visibilizar el soporte, por así decirlo, como del fotolibro, o sea, el fotolibro, del libro de artista, pero también visibilizar la comunidad afectiva que existe detrás de este tipo de trabajo editorial, porque en el fondo no es una imprenta, sino que tiene que haber un vínculo. ¿Cómo han revisitado esa exploración y ese camino de conexión con las personas y cómo eso se materializa en la muestra? Claro, o sea, es que yo me he estado dando cuenta, como yo creo que hace muchos años, de que no podemos, o sea, nos resulta pésimo cuando es como la idea de un servicio, como esta cuestión más desapegarse un poco de... Edito a mis amigos. Sí. Claro. Claro, pero necesito tener una conexión con la persona con la que estoy editando. Como ese vínculo se puede generar inmediatamente cuando nos conocemos, no tenemos relación previa y se puede generar a partir de la edición, pero me pasa, y yo creo que el Seba también en este caso podría estar de acuerdo, necesito tener un vínculo con la persona, porque no es súper difícil poder conectarse con la obra de alguien que no sé, no me vinculo de alguna manera. Claro. Tipo, como ahí está el tema de la conexión. Tú como artista también, en el fondo, igual tenías una visión crítica inmediatamente a la hora de enfrentarte con otro artista también, ¿o no? O sea, igual... ¿No? No sé, como que me ha pasado que creo que priorizo la conexión emocional por sobre la trayectoria o qué hace o qué no hace. Creo que en esa conexión o en esa comunicación, que puede precisamente estar también en lo que hace, pero no necesariamente, no es como lo prioritario. Creo que ahí es donde se genera finalmente el vínculo, en este caso. No sé, recuerdo cuando leímos sobre otras editoriales cómo funcionaban, también de publicaciones de artistas, se enfrentaban a los mismos desafíos. Por ejemplo, la Voyage Press, que es una editorial que surgió en Londres, pero era de mexicanos, que editaron a Ulises Carrión o a Cecilia Vicuña. Ellos pedían que los artistas se fuesen a vivir con ellos durante el tiempo de producción del libro. Compromiso. Sí, claro, o sea, sí. compartir efectivamente las labores domésticas, porque tampoco no había mucha plata, por lo tanto tenían que también lavar los platos, cuidar a sus niños y entre tanto ir a imprimir. ¿Y ustedes tienen habilitada una pieza en su departamento o no? No, todavía no tenemos un sofá cama. Bueno, lamento a todos los auditores desilusionarlos, no hay espacio todavía, pero parece que es un proyecto en ciernes. Claro. No, o sea, efectivamente nuestro espacio de trabajo es nuestra casa y por eso también trajimos algunas cosas de nuestra casa. Hay un espacio de televisión, una cartelera de televisión donde hay ciertos programas y películas que nosotros vemos constantemente. Claro, que entonces, un poco esta idea de qué vemos, no sé, cuando estamos plegando cientos de páginas. Claro. Algo ponemos de fondo y un poco son esas cosas, claro, como estas películas, hay cosas súper serias. Es una buena película para hacer cualquier cosa. Claro, sí. Y en realidad eso, como que esa cartelera está ahí porque es parte de la casa también y es parte de la producción también. Entonces nos parecía muy interesante esa idea de que esos elementos estuviesen presentes también junto con objetos. Claro. No sé, el cepillo del gato que tuvimos en algún momento que se murió. Quizás eso es algo que se puede agregar entonces a la definición de libro de artista, como es una publicación afectiva, es una publicación íntima, como fuera de lo que se trata de entender o delimitar como soporte de obra o como disciplina, quizás es algo que debería contemplarse en su definición. Claro, y también lo doméstico, o sea, es algo también que hemos visto con varias personas en distintos lugares también, de que comúnmente trabajan en sus casas porque es súper difícil sostener todo esto. Entonces el lugar propicio es la casa y de ahí nace todo y por eso también yo creo que se dan estas afectividades también que ocurren con quienes publicamos, que al final es súper, insisto, es súper difícil poder publicar algo o de alguien con quien no me vinculo.
Claro. O sea, igual le ha tocado. Claro. No voy a entrar en detalles. Pero sí, pues si así Manden es la su vida. mensaje al Instagram del centro si quieren saber la copucha. O sea, así es la vida. Si finalmente hay que costearla y a veces hemos tenido que involucrarnos en proyectos en los que no necesariamente hemos querido y Claro. filo, es parte de, pero dentro de la editorial tratamos de cuidar de que sea efectivamente ese espacio de afectividad y de que, pues que también nos respete el trabajo que hacemos, que estamos dejando entrar a nuestro lugar de vida, digamos. De hecho, literalmente antes, ahora estamos en las Torres de Tajamar, pero antes estábamos en calle Estados Unidos, como por Las Tarreas. Y ese departamento, claro, era todo muy abierto. Entonces, sí. la gente tenía que ir para el baño, tenía que pasar por nuestra pieza, así como a ese nivel. Acá hemos logrado separar ciertos lugares porque... Claro, o sea, como francamente como no Era tenía que no se hacer, sostiene. claro. Pero... No, pero compromiso con el proyecto, veo. Sí. Te abro mi casa, no cualquier cosa. Sí, Claro. a mí me parece bonito eso. Y de hecho es algo, bueno, en algún momento tal vez tenga que separarse las cosas, como lo doméstico del taller, porque uno, no sé, va acumulando material, Claro. y ya, o tener que ser siempre un departamento más grande. Claro. Y nada, pues uno no sabe si es que se sostiene eso o no. Pero no sé, en el fondo igual es algo que no me gustaría perder. Sí. Bueno, eso ustedes es algo- hacían esto de que uno podía ir a visitar libros, como leer Sí, libros sí. en su casa, que es lo que pueden hacer ahora en la exposición, les recuerdo. Y sobre eso me quiero centrar un poquito, porque se conoce o siempre se asimila que la lectura es como un proceso muy personal, relativamente solitario, pero como yo encuentro que la muestra subvierte bastante el hecho de estar en un espacio público viendo libros, como que no es algo que uno haga, como si estáis en la biblioteca, el libro que estáis viendo, tradicional por así decirlo, lo estáis viendo para llevártelo. Para reducirlo y procesarlo en tu... Reducirlo, uff. Recuperando libros aquí. Para procesarlo en tu intimidad, como en tu propio espacio doméstico solitario. ¿Cómo han visto que ha sido el proceso de la gente viendo libros en comunidad, como abierta, en el espacio de la biblioteca que montaron dentro de la exposición? En general, hemos recibido hartos agradecimientos por el hecho de poder tocar libros en una exposición de libros, que, insisto, o sea, no es algo común. En la inauguración fue maravilloso ver eso. Sí. O sea, ver a la gente, toda la gente como manipulando las obras, eso fue algo no antes visto, Ah. algo inédito. No sé, se ha en visto verdad. antes, sí. Pero a esa escala también. Y yo creo que quizá el hecho de manipular y ver cosas a la vez, como que poder comentarla, como mostrarte Claro. el libro. Y No, ta- sí, y- me y estoy también, arrancando sí. los pero igual no es algo común. O sea, uno va al museo y Sí, siempre hay está una la... distancia. O sea, han existido exposiciones anteriormente donde se han Deisler, podido... por Claro, ejemplo. Deisler en el 70, una en el MoMA en el 77, como que hay casos de exposiciones con libros que se pueden tocar. Pero se me fue la onda en este momento. Estamos subvertir hablando los órdenes. sobre Ah. subvertir el orden de cómo uno se relaciona con el libro, ¿cachai? Como desde un espacio Eso. público y abierto versus la idea del... Ahí recuperé la idea. Pero una cosa también que nosotros queríamos hacer era que los libros no tuviesen instrucciones de cómo tenían que ser leídos. Por eso hay muy poco texto. O sea, hay muchos objetos, como dijo Joaquín. Hay muchos objetos, muchos libros, pero hay poca explicación. Sí, es cierto. Uno tiene que empezar como a intuir. Claro, Como- y nos parece más interesante. O sea, yo creo que ya a esta altura, francamente, no estoy para decirle cómo alguien tiene que leer algo. No, eso es perfecto, porque en el fondo te metí en la aventura de leer, como de leer no palabras, sino que en el fondo lo que significa leer en conjunto. Es como, creo que es una cosa muy bacán. Claro, y si alguien luego quiere, puede entrar en los códigos QR y averiguar un poco más de cada obra, pero me interesa más esas lecturas. De hecho, justo antes de la exposición, varias personas nos habían comentado algunos libros que hemos publicado desde otras veredas y que eran mucho más interesantes incluso de las que nuestros propios discursos. Entonces nos interesa eso, que alguien pueda ver con su historia, con su bagaje cultural, que pueda aplicar todo eso en cada uno de estos libros y vea cosas que tal vez nosotros no estamos viendo. Y Entonces- que eso siempre va a suceder. O sea, las relaciones Claro. que se pueden hacer. Ahora, el tema de la manipulación de estos libros y de apelar, igual viene de antes. Deisler ya en Poesía Visual, un libro que nosotros reeditamos,
que está presente en la exposición, está lleno de imperativos que llaman a hacer distintas acciones. ¿Cómo se llama? El proyecto para hacer un libro. Esa es como la bajada del nombre del título. Y también con el CAIC en esos años, en los 70, la poesía visual estaba vinculada a pedirle a las personas que hicieran cosas. También Lydia Clark en los 60 con sus bichos apelaba a que la obra de arte un poco saliera del museo y que sea manipulable con estos estructuras metálicas, esculturas móviles, claro, con bisagras. Efectivamente, que hay una, de hecho, expuesta actualmente en el Museo de la Solidaridad. Entonces, claro, ese llamado viene un poco de esa experiencia con este tipo de libros. Y claro, o sea, para nosotros era importante que se convirtiera este espacio de exposición en un lugar habitable y que se pudiese manipular efectivamente todo lo que, o casi todo lo que está. No hay que llevarse las cosas, por si acaso, personas. Claro, hay que dejar el libro impecable para la persona que viene. Claramente, pero sí un llamado a que se hagan parte de la exposición, que puedan estar, que puedan sentarse a leer y hacer sus propias también vinculaciones de obra, no, de hecho, relaciones. hoy nos llegó un correo de una estudiante de la universidad en la Diego Portales, donde hacemos clases, que estaba haciendo su tesis sobre publicaciones y fue como la primera tarea, como tienes que venir a la biblioteca que está en la exposición porque hay mucho material que te va a servir, como ocúpala. Claro. Y de hecho también, bueno, quienes vengan pueden también registrar sus nombres en las fichas de cada libro, como que nos interesa que queden como huellas. Dinámica de biblioteca. Claro, dinámica de biblioteca. Sí, es interesante porque en el fondo la misma exposición se despliega como un libro, como tiene muchas capas de lectura, tiene muchas páginas por las que puedes dar vuelta, como entendiendo cada obra quizás como una gran página de esta muestra gigantesca que circula también entre como la archivística hasta la performance, porque uno interactúa de cierta manera con un libro, entonces hace que el libro se expanda como tan interdisciplinarmente, que creo que es como algo bonito de la publicación de artista, como ¿por qué un artista podría elegir trabajar en este formato? ¿Cachai? Como ¿por qué, si ustedes tuvieran que invitar a otros creadores o a otros gestores culturales, como ¿por qué vincularse con el libro de artista? ¿Y cómo entenderlo? Uy. Pueden hacer su invitación. Sí. En volar les caen proyectos, así que está bueno. O sea, yo creo que Bueno, hay ciertas reglas también. ¿cuáles son? ¿Son la base de la diversión? No, hay son las que pillen hay... la referencia que la pillen. La regla, bueno, dentro de Naranja siempre es de que no recibimos proyectos avanzados. Wow. Como no recibimos maquetas, no recibimos proyectos que ya estén medios procesados. Ojalá una idea lo más limpia posible, ojalá en el estado más primigenio, claro, y a partir de eso comenzar idea. A trabajar. Esa es como la regla número 1. Siempre le decimos como no traigas maquetas, no necesitamos ver eso se verá en el tiempo. Pero sí nos interesan que hayan ideas interesantes. Claro. Y a partir de eso ver también como conocernos y ver, insisto, como qué vinculación podemos generar. Oye, pero no sé si te referías como a Naranja propiamente tal, o como en general al llamado al yo libro. diría el llamado al fotolibro en general, pero ya saben todos cuál es el sistema para relacionarse con Naranja, así que por favor no les manden sus maquetas. Eso. El Centro Cultural tampoco las va a recibir. O sea, no sé, yo creo de que no sé si me gustaría hacer como un llamado, como sentirme como el representante de hagan libros de artistas, sino más bien como O bueno, ¿cuáles son las vincular. ventajas de entender y de vincularse con este formato, ¿cachai? Como Claro, que permite. Es finalmente entender que existe esta manipulación, digamos, hay una lectora, un lector que efectivamente va a tener que hacer un ojear, ¿ya? Que hay una secuencia espacio-temporal y eso es muy permeable hacia otros medios, por ejemplo con el video, entonces, o la performance. El hecho de que en la performance exista un artista que tenga que estar presente, obviamente, en el hecho que haya una documentación y que haya una acción, ya una acción Claro, y también, en el momento. Y también eso se vincula también con la lectura. Sí, y también se vincula con la lectura, pero entendiendo la lectura como una cuestión histórica mucho más grande que leer uno solo en un lugar. Claro. O sea, ese fenómeno tendrá 5 o 6 siglos, pero
todo el resto del tiempo anterior, la lectura estaba de alguna manera guiada por otra persona que sabía leer. Y otras personas que oral, escuchaban, una lectura era un fenómeno colectivo. Entonces lo que hace la imprenta es como generar esta revolución de que uno podía leer por sí solo. Entonces la lectura solitaria es una revolución dentro de la historia de la lectura. Y en muchas obras ligadas con publicaciones de artistas aparece, se retoma este hecho histórico de que la lectura también puede ser un hecho colectivo. Claro, y de hecho un hecho sensible, como ni siquiera ligado a la escritura, propiamente tal, como que de hecho yo creo que hay muchos libros muy bonitos que no tienen como base la letra, por decir la tipografía, sino que es efectivamente una lectura sensorial, como en el fondo en algún momento se habrá leído un paisaje, ¿cachai? Como, totalmente, sí. Yo creo que la muestra enseña bastante la idea de que leer tiene que ver con una aproximación sensible a una realidad. Claro, y que existen un montón de tipos de lenguaje, el material también comunica. Sí, pues la materialidad, claro, es algo que nos interesa harto transmitir. Es que es una locura con ustedes, porque son todos los papeles, los colores, las texturas, los volúmenes, como tienen tantas cosas. Claro. Sí, yo creo que esa traducción es interesante y sobre todo en los procesos creativos. Cuando nos toca algún desafío de trabajar con algún concepto y tratar de eso traducirlo en algo tangible, que efectivamente el tacto, como dices, o no sé, o la imagen o la forma que adquiere este objeto sea efectivamente una traducción a ese concepto, a ese elemento central. No sé, por ejemplo, pienso ahora en el libro Secreto, que está también en la muestra de María Luisa Portondo, que la cierra o la abre, dependiendo de dónde uno venga, ya como que igual la pensamos de alguna forma, si bien hay una entrada y hay un texto que explica más o menos el contexto en la entrada de la exposición, por, digamos, Avenida Providencia. Si uno viene desde el patio, desde el teatro, y entra por ahí, también hay un recorrido y una proposición, digamos. Y ahí está el libro Secreto, María Luisa Portondo. Ella llegó a nosotros en el año 2019, 18. 19. Y ella fue recopilando distintos secretos alrededor del mundo. Ese fue un gran desafío porque ella tenía como 2000 secretos escritos a mano, en distintos idiomas además. En italiano, en árabe, en inglés, en francés, en portugués, etc. Y tuvimos que traducir todo ese mundo, digamos, de secreto en un objeto. Y lo que finalmente hicimos en ese caso fue traer la experiencia de revelar un secreto, porque a todo esto la persona que participaba de esta intervención, para poder leer un secreto de otra persona, tenía que dejar su propio secreto. Como un confesionario. Claro, sí. Era un intercambio. Yeah. Esa era como la regla y la dinámica. Entonces, esa acción de escribir un secreto y de leer el secreto de otra persona, quisimos transmitirla a través de la rotura del libro. Es decir, tú no ves los secretos a simple vista al hojear el libro, sino que tienes que romper la hoja para descubrir lo que existe como entre dos hojas. No sé si se explica más o menos. Y bueno, y así, entonces era finalmente traducir ese rito de revelar un secreto a la lectura, en este caso una lectura individual. Nos ha pasado que gente nos ha dicho, oye, me da mucha cosa romper o empezar a saber los secretos de otras personas. O también hay gente que ha ido como día a día abriendo un secreto tras otro. Y así. Copuchentos internacionales, básicamente. Claro. No, pero yo creo que igual es interesante porque en el fondo hablábamos de que las lecturas no tienen una única dirección. Entonces, que haya gente que no quiera abrir, por ejemplo, ya que estamos hablando de esta obra en concreto, no quiera abrirlo, también es una lectura frente a la pieza. Entonces, como que creo que eso es lo bonito, lo bonito y lo importante, como decía Zamorano, que se puede establecer nuevos parámetros para cómo queremos leer este tipo de formato. Como es una muestra bastante abierta. Yo creo que es de agradecer que no hayan puesto un instructivo en el fondo, como que no te digan qué leer, porque
probablemente incluso esto fue lo que arruinó la lectura académica, como la lectura del colegio. Te dijeron qué libros leer, cómo leerlos, cuándo leerlos, y aquí te están diciendo, no, sabéis que un libro, una publicación de artista, que es un libro, tiene muchas más dimensiones, te puedes aproximar a ella de muchas mayores maneras, no sé qué. Igual nos pasa que eso viene de nuestra propia experiencia viendo exposiciones. Cuando vas a una exposición, a mí me da mucha lata leer los textos de entrada. Como que prefiero ver la muestra y si ya me queda alguna duda, voy y trato de resolverlo, entre comillas, en el texto curatorial, que muchas veces también nos pasó últimamente que no resolvía nada. Eran como textos muy que había que poner. Claro. Entonces... no, y también... poco antes de la expo me encontré unos textos, no voy a decir dónde vi esos textos. Pelea, hombre, vamos. Pero que estaba siempre un poco en ese tono de tú tienes que leer esto y debieras pensar esto, ver esta obra de esta manera, y en realidad, ¿por qué? O sea, claro. y ante eso me revelo. Sí, y creo que la exposición un poco la pensamos de esa manera, como decía antes, de que no tengo por qué decirle a alguien cómo debe leer una obra. Claro, le puede interesar o no. Claro. Obviamente uno quiere que le interese a la gente todo, pero claro, también pueden haber ciertas inquietudes. Nos pasó, por ejemplo, en clase y que, no sé, una alumna nos dijo, oye, pero ya, ustedes me están explicando este libro, pero yo si lo veo en la librería no me llamaría la atención, no tengo idea del contexto y ya es. Y es nomás, pues, está bien. O sea, claro, nosotros obviamente aquí te explicamos todo el contexto porque estamos hablando de la obra y estamos teorizando sobre los libros, pero también es lícito de que no exista explicación y que no te interese por su forma. Como también no te podría interesar una novela. Claro. ¿Ya? O sea, ¿se puede juzgar un libro por su portada entonces un poco? Yo creo que en este caso sí. Sí, aquí, o sea, aquí cabe, como sí, el libro, claro, que te llame es probablemente con el que tenés que relacionarte en la muestra. Evidentemente uno llega a profundizar sobre una biblioteca gigante y hermosa que por favor no se pierdan de nada, pero sí hay disposiciones museográficas que resaltan algunas piezas en general. Claro. Bueno, de hecho hay un proyecto que se llama No ISBN. El ISBN es un código que se le pone a los libros, un poco para clasificar y tener un control, si lo llevamos de lo que se hace y lo que no se hace. Y en este ámbito es algo que se rechaza porque muchas veces no caben dentro de estas clasificaciones, no es muy bajo tiraje. Claro, no, además no existe libro de artista como en el ISBN. ¿No existe dentro del código? Mira, hay como aparece poesía, por ¿no? abajo, en algún lugar aparece como una categoría, pero en las categorías principales no aparece. Entonces uno tiene que buscar otros espacios. ¿Y la queremos o no la queremos? Esa es una gran pregunta. Es que yo creo que es algo que todavía no está tan definido, lo que hablamos, como que es un espacio donde hay discusiones todavía, no hay una palabra tan fija que no sé si es tan necesario. Claro. Lo terminará restringiendo quizás, ¿no? Puede ser. Y claro, y lo que él hace es curar exposiciones de libros de artista bajo su propio proyecto. Entonces lleva repisas con publicaciones. Y en este libro también propone que se podrían hacer exposiciones en torno al color de la portada del libro. Ya que finalmente eso lo único que hace es dar cabida a que uno se interesa por los objetos, también por su forma y su color. Y eso también es contenido. ¿Ya? O cuando hablamos de libros en blanco, por ejemplo La inteligencia militar de Sergio Pesutich, que la inteligencia militar escrita con H, ya que también habla de un contexto y un libro completamente en blanco, que aparece de hecho una portada y contraportada, y lo demás no hay nada más, es solo hojas en blanco. Y eso igual te habla de un contexto, te habla o sea, de ahí en ese un caso mensaje claramente está jugando una broma y, claro, y está buscando comunicar esa ausencia de contenido textual. Contenido, claro. Pero es contenido igual. Claro, entonces sí, efectivamente uno podría jugar, pero claro, no quedarse con el juzgar el libro, sino que efectivamente sentirse atraído quizás, como claro, y que eso también es un contenido, es un mensaje. Claro. Sí, y bueno, se me ocurren algunos ejemplos, pero
Que lo lo vamos a dejar descubran para un acá. segundo capítulo. Eso, para que no, nos invites más. Yo creo que vamos a tener que, igual que como nosotros recomendamos que la muestra se visite en 2 tandas, parece que vamos a tener que volver a hablar de este tema porque claramente da mucho para reflexionar. Chiques, les agradezco un montón que nos hayan acompañado. Esperamos que la muestra también esté siendo un proceso creativo que esté abriendo nuevas ventanas para ustedes. Y invitamos a todas las personas que siguen el programa a que vengan a la muestra ahora. Además hay una serie de actividades complementarias bien interesantes que pueden consultar en www.ccsantiago.cl y van a ver registros sobre la muestra para que no se la pierdan, pero la idea es que se puedan vincular con estos libros, con estos objetos maravillosos que están en nuestra sala. Así que más que invitados, fue un placer tenerlos acá. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Así que nos vemos en el próximo caldo de cultivo. Chau, chau. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Caldo de Cultivo es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor general, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.